Anuario Bíblico. 24 de febrero. Fiesta de los Tabernáculos. Éxodo 23:16, 34:22, Levítico 23:33 al 44, Números 29:12 al 40 y Deuteronomio 16:13 al 15. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos, y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne, y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa, presentando ofrendas especiales al Señor. Ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios y ofrendas líquidas, cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales, además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el Festival de las Enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. El primer y el octavo día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Cinco días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten, como ofrenda especial, una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros, y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida.
El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Celebra el Festival de las Enramadas durante 7 días, al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija.
porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. La fiesta de las trompetas. Levítico 23, 23 al 25 y Números 29, 1 al 6. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva. 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. El día de la expiación. Levítico 16, 1 al 34, 23, 26 al 32 y Números 29, 7 al 11. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor.
Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso, purificará el lugar santísimo, y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo, y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después, rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera, lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre, especialmente seleccionado para la tarea, llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día,
se presentarán ofrendas de purificación por ustedes, y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto, en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. El Señor le dijo a Moisés: Asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero, y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas.